Sí, y eso se nota. Me gustaría, si vos me permitís, pedirte que felicites a tus colaboradores y que tienen acá una admiradora incondicional a estas dos personas que trabajaron con vos, porque es un trabajo así de, no sé, impresionante. Sí, el núcleo más duro, más central es Alberto Ponce, el montajista, y Gisela Peláez, asistente de dirección, coordinadora de producción y mucho más, digamos, ¿no? Claro. Fueron fundamentales y claves para poder hacer la película. También es el equipo de Memoria Abierta, con Verónica Torra, su directora a la cabeza, pero todo el equipo de Memoria Abierta fue fundamental. Ellas no solo nos facilitaron el material, sino que fueron un fuente de consulta permanente. Claro. Y fuente de vinculaciones, relaciones a nivel nacional e internacional, todo el tiempo. Siguen siendo. Claro, porque me imagino que una cosa es el material, no el juicio de las juntas, y después toda la apoyatura o ¿cómo decirlo? Todo lo que estas personas y estos organismos pueden o pudieron aportar, ¿no? La PDH con esa trayectoria increíble que tiene, esa continuidad, y los otros organismos, ¿no? Me imagino que eso habrá colaborado mucho en la visión panorámica que vos tuviste. Muchísimo, todo el tiempo. Y como te decía, Richard Copans y Doug Hoel, nuestros coproductores francés y noruego, y Bruni Burris de Sundance, fueron también grandes colaboradores. Y Luis Moreno Campo también fue un gran colaborador, y sobre el final del proyecto los jueces también dieron una opinión que fue distintiva. Me interesa sobre porque la terminación de la película. Vi una foto que seguramente se tomó en el Malva, donde estaban los jueces. Qué impresionante esa foto, a mí me conmovió mucho. ¿Y qué podrías resumirnos o contarnos, si querés, qué te dijeron? Bueno, mira, siempre que haces una película operás sobre algún sujeto, ¿no? Esta película tiene enorme cantidad de sujetos y sujetas, ¿no? Sí. Tenés los y las sobrevivientes por un lado, la fiscalía por otro lado, el equipo de la fiscalía, los jueces, después los defensores, los genocidas, su opinión no me tiene sin cuidado, ¿no? Pero la opinión de los sobrevivientes, de los familiares, de las madres, de la fiscalía, de los jueces, sí. Nosotros tuvimos, cuando terminamos de hacer el proceso de catalogación y toda la visualización, había dos cosas que se dispararon. Por un lado, que no es que no lo tuviéramos de antes, ¿no? Pero sí se profundizaron: el compromiso y la responsabilidad. De repente nos dimos cuenta que estábamos tocando un material que, como me habían anticipado en Canal 7, era delicado. Y asumimos esa responsabilidad de trabajar con esa delicadeza. Y parte de asumir esa responsabilidad fue dar a ver los cortes preliminares a las personas que nosotros entendíamos que teníamos que escuchar su opinión. Y lo vieron los jueces, lo vio Moreno Campo, lo vieron sobrevivientes, lo vieron Madre de Plaza de Mayo, y escuchamos, atendimos, procesamos y operamos en consecuencia, digamos, ¿no? Bueno. Y así que eso fue parte también de asumir la responsabilidad que... Una gran responsabilidad que vos aceptaste. Sí, porque a veces viste que, está bien, obviamente vos sos el realizador, pero de alguna manera podrías no haberlo hecho y lo hiciste. Y no sé, yo en lo personal te lo agradezco. Realmente gracias. un gran trabajo, con todo lo difícil, lo doloroso, lo imprescindible, un gran trabajo, y ojalá que nuestros oyentes vayan a ver la película y se encuentren con vos y te den un abrazo en el Malva. Ojalá. Yo
te agradezco muchísimo. Bueno, no solamente aquello en la película, sino que estés esta tarde aquí en Radio Caput. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos despidiendo. Martín, otra vez quedó el tema pendiente, guardalo para la semana que viene, por favor. Martín es nuestro operador. Que tengamos todos una buena semana, o al menos lo intentaremos. Gracias. Voces y contexto. Todas las voces, todas. Un programa incorrectamente político. Llega a su fin por hoy. Hasta la semana próxima. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero. Será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución. Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Esta sí es una dulce condena. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución. Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Esta sí es una dulce condena, una dulce rendición. Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero. Será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. Soy el que lo piensa por los dos hasta que sale el sol. No importa el problema, no importa la solución. Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación.
5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen control, que se mejoren, que se mejore, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen control, que se mejoren, que se mejore. Buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo estás, Martín? Estoy muy bien. ¿Cómo estás, Loza? Muy bien. Ah, qué bueno, mira, tiene voz. Voz. Loza tiene voz, es muy importante. Loza es nuestro productor, se llama Hoy- Martín como nosotros. Y elige la música también. Hoy va a musicalizar el ambiente y la onda del programa, así que gracias, Loza. ¿Cómo estás, Martín? Bien, hoy tenemos un programa interesante con... ¿No tenés nada para reclamar? No, bueno, pero en una hora no me alcanza. Bueno, podés dedicarle 2-3 minutos, no más. No, hoy podríamos hacer la curtiembre de encuestas de Santa Fe, pero no, vamos a meditarlo con un poco más de serenidad. No, hoy tenemos una entrevista, Daniela Barbieri. La verdad que es saludable que la UBA intervenga en el debate público, aportando información para el debate público, que incida. Si no, es un lugar que se encierra sobre sí mismo. Son recorridos junto a papers que no tienen ninguna incidencia en lo real. Cuando la universidad pregunta sobre cosas políticamente relevantes o socialmente cruciales, no solo políticas, pero sí que tienen que ver con el destino de una comunidad, el destino personal de las personas, es interesante. Ella, junto con otros profesionales, dio a conocer un estudio que hizo la universidad sobre valores, que siempre lo que, en términos cualitativos, a nosotros siempre en este programa nos interesó cotejar, ¿no? ¿Cuáles son esas valoraciones de fondo que van orientando las decisiones que tomamos? Hizo una primera entrega era sobre valores democráticos. En esta están investigando sobre el posicionamiento de la gente con este tema que veníamos tratando hace un tiempo. Estado-mercado, Sí, digamos, y ¿no? que por suerte, saludablemente, creo que está empezando a plasmarse y a intervenir en el debate público y luego en el debate electoral. Ujú. O por lo menos eso da la impresión, ¿no? Esa es como la primera impresión. Daniela, bueno, ahora vamos a ir a la entrevista, en breve vamos a ir a la entrevista, pero bueno, esto que contaba Martín es la continuidad es la segunda, es como la segunda entrega de un trabajo previo que se hizo ahora un par de semanas, que tenía que ver con los valores democráticos. En la entrega esta reciente, es interesante, ¿no? Porque plantea como una suerte de subdivisión, ¿no? Como si quisiéramos hacer un mapa de la sociedad, dividida como una suerte de 4 cuadrantes, ¿no? Como 4 lugares, ¿no? Atravesados por 2 ejes, un eje que tiene que ver más bien con lo económico y otro que tiene que ver, digo, estoy tratando de reproducir Claro, sintéticamente, el eje... y otro con un eje más de tipo moral, ¿no? O por lo menos así Sí. está simplificado, digamos. Sí, es Estado-mercado como en los dos extremos, en un eje, atravesado por otro que es progresismo, conservadurismo, que tiene que ver con
espacios de libertad fuera de reglamentación. Si vos cruzás esos dos ejes, claro, te quedan cuatro cuadrantes, canchas. Claro, te quedan Son 4 cuadrantes combinaciones. y que es interesante ver la manera en que fue presentado y los resultados, porque en definitiva lo que está mostrando de algún modo es que hay puntos de intersección entre esos mundos, o sea que hay una suerte de trasvasamiento de algunos valores y de algunas posiciones que, si bien en el imaginario uno puede decir, bueno, habitualmente las posiciones que son más de derecha están más correlacionadas, o para llevarlo a un término más, si se quiere, más mundano, más familiarizadas con posiciones privatistas, y del otro lado hay un espacio más progresista que está más correlacionado o más familiarizado con una postura, ¿no? o con un predominio o con un rol protagónico del Estado. Bueno, el estudio de alguna manera que algo ya veníamos insinuando en algunos, con esta curtiembre de encuestas de otros estudios, que veníamos viendo que había algunos puntos de intersección y que no era tan lineal esa relación. Sí, los partidos no tienen una representación homogénea de estos ejes. Hay tendencias que los distinguen, que hoy las vamos a ver con Daniela, pero digamos no son homogéneos, ¿no? El partido de clase es algo que se quedó en el siglo XX. Ahora hay predominancias, pero hay públicos que están repartidos en los 3 espacios, por ejemplo. Claro. ¿No? Está en línea Daniela. ¿Está Daniela en línea? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Daniela? Bueno, acá te saluda Martín Romeo, y que estamos acompañados acá con el compañero Martín Gené. Bueno, Daniela es socióloga, consultora política, es directora de Barda y del Observatorio Pulsar, que es el estudio que estábamos un poco anticipando, brevemente antes de establecer el contacto, y que ahora teníamos como intención desmenuzarlo un poquito al aire. Si te parece, Martín, y Daniela, por supuesto, ¿no? Además de que es una gran persona, ¿no? Cosa que lo quiero decir, es una analista muy sofisticada para mi gusto. Y esto es un elogio. Y esto es un elogio. Daniela, ¿querés contarnos, antes de que entremos en el plano de una suerte de ping-pong de preguntas alrededor del estudio que ustedes hicieron, ¿querés contarnos brevemente cuál fue la metodología que usaron? Es algo que en este programa en particular, que tratamos de la curtiembre de encuestas y de sondeos de opinión pública, siempre nos parece importante dedicarle, aunque sea un espacio mínimo, pero a contar de qué forma fue hecha esta investigación. Dale, me parece bárbaro, sobre todo en estos tiempos que están las embestidas contra las encuestas de los mismos que creen que tenemos que ser un oráculo más que hacer investigación social. Así que, a ver, les cuento. Fueron 1000 casos de una encuesta nacional telefónica con sistema CATI, es decir, bueno, ustedes saben perfectamente, con operador telefónico, y cosas a rescatar, la muestra fue probabilística por cuotas, pero, a ver, es una gran muestra, nos llevó bastante tiempo de campo, porque los conglomerados son muy detallados por regiones, abarcamos muchas localidades que se pueden ver y están presentes en la ficha técnica. 70% de los teléfonos celulares, 30% de los teléfonos fijos. Bárbaro, perfecto. Esa sería la ficha técnica del estudio. Y estuvimos final de mayo, principio de junio en campo, pero bueno, es un estudio que las preguntas no estaban apuntadas al contexto necesario, necesariamente electoralista, sino que son tendencias que se sostienen como un poco más. Una pregunta, Daniela, si dentro de la muestra hubiese habido jóvenes de 16 a 18, porque hay de 18 para arriba, ¿pensás que los resultados hubieran sido significativamente distintos o pensás que no variaría eso? Creo que no, pero bueno, igualmente es una opinión, sobre todo porque nosotros elegimos poner, si ven después el estudio, los datos que dejamos de la segmentación publicados, los que nos parecían relevantes. En muy pocas ocasiones la variable de, la cuota etaria fue como
realmente significativa en las diferencias de las opiniones generales. Vimos sí más diferenciaciones en relación a zonas metropolitanas, digamos, y interior del país, y obviamente en los perfiles de los votantes. Sabes que en otros Pero programas... salvo en algunas cosas puntuales, como agendas que tienen que ver con, digamos, con cuestiones de agendas de derechos de género, etcétera, el resto no notamos grandes diferencias en esa variable. Claro, porque a veces hay como jóvenes viejos o personas maduras que toman otras agendas. Por eso muchas veces decíamos no tiene sentido hablar de generaciones así tan genéricamente sin hilar fino. Evidentemente se orientan por otras cosas y no solamente por una cuestión de edad. ¿Qué los motivó a hacer estas preguntas? Contanos un poco lo previo al estudio que después lo vamos a compartir con los oyentes. ¿Cómo fue esa discusión por la cual dijeron, bueno, vamos a preguntar esto? Discutimos muchísimo el cuestionario, pero voy un poco más, digamos, hacia atrás de eso. Nosotros dentro del observatorio, todo el equipo de investigación, digamos, despuntamos también el vicio con lo académico, por decirlo de alguna forma, porque todos tenemos como, bueno, nuestro desarrollo profesional, venimos del palo de la opinión pública o de la comunicación política. Desde Pulsar veníamos dedicándonos al estudio de los debates presidenciales. Es más, ahora en un mes mes y medio, vamos a sacar un libro con el estudio que hicimos en 2019, y quisimos abrir otra línea de investigación para indagar sobre las agendas, las creencias sociales, el conjunto de imaginarios que operan a la hora de tomar posicionamiento sobre determinados temas, pero con la idea de que esto sea un evolutivo, ¿no? De que quizás hoy es una foto que nos da ciertos resultados, que algunos nos indignan, que otros nos parecen más lógicos o esperables, pero que quizás si esto empieza, digamos, a medirse en el tiempo, vamos a poder, digamos, catalizar etapas de la Argentina y de cómo la sociedad se posiciona en torno a determinadas dimensiones. Desde ahí elegimos 7 dimensiones, y este informe que estuvo dando vuelta ahora comprende 3 de ellas, porque estamos como analizándolo en cuotas, digamos. ¿Y se puede saber cuáles son se puede anticipar cuáles van a ser las otras? Sí, por supuesto. O sea, hicimos al principio largamos uno que está colgado en la página, que era sobre democracia. Sí, ese lo referimos. Sí. Era la otra, esta era el rol del Estado, libertad, igualdad y orden público. Y tenemos un tercer envío que, si nos ponemos las pilas en las próximas semanas va a estar listo, que es sobre relaciones internacionales y sobre agendas en debate, que está más vinculado a cuestiones que se están discutiendo hoy en la campaña, ¿no? Bueno, ajuste del Estado, sí o no, por dónde, qué áreas, cuáles áreas serían las que se pueden cortar, cuáles no. Digo, cómo nos percibimos los argentinos respecto a las vinculaciones con otros países, a quién nos gustaría parecernos, a quiénes nos creemos que somos similares. Digo, hay cosas interesantes en esas respuestas. Sí. ¿Qué te pareció lo más resonante? ¿A vos qué te quedó como lo más resonante, lo más significativo de este estudio? El hallazgo que vos digas, bueno, mira, esto evidentemente es lo más relevante. ¿Qué fue? A ver, a grandes rasgos, en primer lugar, una confirmación de este contexto de mayor derechización, por decirlo de alguna forma, en el cual estamos sumergidos. Pero después me llamó mucho la atención que, sobre todo al interior de los segmentos de votantes, si hacemos zoom, digamos, en las preferencias partidarias y en las elecciones que hacen los votantes, tanto de Juntos por el Cambio como de Unión por la Patria, vi un electorado mucho más monolítico, por decirlo de alguna forma, en sus posicionamientos a los de Juntos por el Cambio, con acuerdos más contundentes, más homogéneos, más privatistas, más conservadores en muchas otras agendas, y polarización al interior en un montón de agendas sensibles de Unión por la Patria, ¿no? Donde no encontramos consensos tan monolíticos. Y es un desafío que le plantea también electoralmente ese frente. Ahí me parece, si me preguntas a mí en lo personal, es una de las cosas que más me llamó la atención. Podríamos incluso decir que hoy las dos, vieron, ¿no? De Unión por la Patria tiene una PASO, ¿no? Tiene una PASO entre dos candidatos.
Parte de esa fricción que vos estás planteando, digamos, ¿te parece que está representada en estos dos candidatos que tiene Unión por la Patria? Porque nosotros venimos, te anticipo algo, nosotros veníamos diciendo con Martín, no en este programa, en anteriores, que en línea con esto que vos estás planteando, de una cuestión más monolítica de lo que es Juntos por el Cambio, que el programa de gobierno de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta es el mismo con mínimos matices, ¿sí? Más allá de con matices de formas, ¿no? Quizás, de formas, pero, sí, pero el programa de fondo, o sea, el contenido, el norte del programa es el mismo. ¿A vos te parece que esta suerte de esta labilidad que vos planteás en torno a lo que sería el electorado del electorado de Unión por la Patria es lo que hoy se refleja en estas dos figuras que van a disputar la PASO de Unión por la Patria? Sí, a ver, hay consensos mayoritarios, quizás en Juntos por el Cambio respecto a las posturas, y sí, como te decía recién, en Unión por la Patria, por ejemplo, no sé, cuando vemos las creencias sobre lo público y lo privado, ¿no? Las preguntas con respecto a los servicios públicos, donde le preguntamos qué creen que es mejor, que permanezcan privatizadas pero con controles del Estado, que estén en manos del Estado, que sean privados. Si bien un 49% del votante Unión por la Patria, o sea, casi el 50% de los votantes dice que creen que deberían, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Que deberían estar en manos del Estado. El otro 50% se divide entre que permanezcan privatizadas por controles y un 20 y pico % que cree que deberían ser privadas, por ejemplo. Digo, lo mismo si voy hacia las agendas y posicionamientos, digamos, con respecto a cuestiones que tienen que ver con las agendas de derechos, ¿no? Sí. Bueno, hay división en torno a estos temas. Por ejemplo, no sé, el alquiler de vientres, el 57% de los votantes de Unión por la Patria está de acuerdo, pero un 40% está en desacuerdo. Sí, hay una propensión a lo crítico y a la autocrítica que en otros espacios no hay. Por eso decíamos, nos gustaría saber si coincidís con eso, hay más un cuestionamiento de dirección, hay una capacidad de discutir la dirección de un rumbo en el que son críticos, si no la gestión no tendría apenas 20% de imagen positiva, mientras que en Juntos por el Cambio, más que de dirección, se discute de intensidad o de profundidad. Y de velocidad. No del rumbo, ¿no? En eso, más saldada la competencia de quién encabeza, los contenidos parecen ser bastante homogéneos. Mirá, no sé si ustedes vieron que después nosotros armamos como una variable propia donde agrupamos a los perfiles ideológicos de los votantes bajo dos ejes, ¿no? El económico y el moral. Y ahí, en base a las preguntas que hicieron respecto a la dimensión de público y privado y la dimensión que tenía que ver con libertades, derechos y demás, vemos que hay, digamos, dentro de Unión por la Patria, digo, esto me parece que responde como un poco a lo que veníamos hablando, un 36% que son, digamos, de tendencia privatista, un pequeño núcleo de esos son progresistas, otros conservadores, pero en el caso de Juntos por el Cambio, digo, el 71% está dentro de esa matriz en el espectro privatista. Uh-huh. Digo, hay mayorías más contundentes en relación a su visión sobre determinados temas. Sí, creo que eso es una medida de consistencia. Claro, ¿no? Sí. O sea, me genera cómo haces para contener a todos, básicamente. Sí, o por ejemplo, uno dice, ¿qué haría, por ejemplo, la mesa de estrategia de Massa si gana las PASO en Unión por la Patria? Y mira este estudio, dice, bueno, una conclusión, inclusive primero, una conclusión posible es, bueno, voy a tratar de captar ese 41% que está en Juntos por el Cambio, o 34% de La Libertad Avanza, según el estudio de usted, que es el cruce de privatista y progre, digamos, ¿no? Esa puede ser una conclusión, pero hay una tensión con la razonabilidad que también le dice en las PASO vaya y busque consolidar a ese electorado que parece más como el propio, ¿no? Qué difícil es una praxis, clave, ¿no? Me parece clave en
en cualquier proceso electoral actual, digo, ¿no? En los contextos de polarización a los que se enfrentan hoy todas las elecciones, el pretender hablarle a todos es terminar no hablándole a nadie, digo, y es muy necesario primero poder solidificar esos votantes duros, digo, ese segmento propio para después pensar en cómo se construye hacia adelante. Sí, eso seguro. Hay un dato interesante, no es un dato, nosotros venimos en este programa, ¿no?, como analizando distintos estudios, de hecho es el espíritu de este programa de radio, y veníamos conversando en un programa anterior y poniendo un poco en diálogo con el estudio de ustedes. Hay algo que nos llamaba la atención, lo habrás visto hace una semana, no, 2 semanas, un mes. Un colega nuestro, al quien vos conocés, Subán Córdoba, difundió un estudio nacional, creo también. No recuerdo bien la metodología, Martín, creo que era presencial. Que era presencial. Y en ese estudio habían como relevado una serie de, no sé, casi 20 indicadores que de alguna manera oscilaban entre la mayor o menor presencia del Estado. Y en ese estudio, de los 18 indicadores que utilizaban para ver si había más o menos, si la gente quería más o menos presencia del Estado, digamos que en un 80% de esos indicadores había una tendencia mayoritaria a que hubiese una mayor presencia del Estado. Entonces nos preguntábamos con Martín a instancias de la lectura del trabajo de ustedes, si esas diferencias, ¿no?, podrían ser el resultado de la metodología. Pero es algo que estamos reflexionando en el aire, digo. No lo vi en profundidad el estudio. Se me ocurren 2 cosas en relación a eso, digo. A ver, una, estamos todos debatiendo respecto a la cuestión de las metodologías, que las metodologías presenciales pueden, digamos, apuntar a públicos menos politizados y que todo ese es el debate que está hoy, sobre todo en torno electoral. Nosotros no es que necesariamente, igualmente acá digo, una salvedad en ese sentido, por eso hicimos esta matriz en la cual tratábamos de identificar este esquive que tiene la sociedad argentina hacia esas etiquetas simples, claro, en el sentido que no lo podíamos bipolarizar, porque hay muchas áreas en las cuales, sobre todo en la económica, se ve cierta tendencia a una retracción, digamos, del Estado o una apertura económica, digamos, una tendencia un poco más grande. Ahora, hay otras áreas que hemos medido donde el Estado sigue estando presente y donde, digamos, se le demanda por determinadas medidas o por determinado, digamos, ejercicio mismo en el orden público, digo, por el ejercicio del control de las fuerzas de seguridad. Entonces, digo, no lo veíamos tan en la lógica de la lectura Estado sí o Estado no. Por eso también un poco intentamos perfilarlo en esa matriz. Pero sí, en lo que te preguntás vos, Martín, me parece que es la pregunta que nos estamos haciendo hoy todos por estas horas y que probablemente la combinación de las metodologías nos terminen aportando los mejores resultados, o las fotos más fidedignas. Sí, inclusive te digo más, un dato que va en línea con esta reflexión que estamos haciendo. En ese mismo estudio también se observaba algo de lo que ustedes están marcando en el estudio propio, que es que había adentro del ecosistema de los votantes en ese momento era el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, que en algunos indicadores puntuales había si bien era una minoría, pero había un porcentaje importantísimo o importante de personas que tenían posiciones que se asimilaban más con posiciones de derecha. Para poner un ejemplo, para que inclusive quienes nos estén escuchando quede bien claro, respecto de qué hacer con los planes sociales, ¿no? Ahí había una posición que de alguna manera tenía más consistencia con las posiciones que habitualmente, digo para simplificar, ¿no?, con posiciones de derecha. Y que esto, de alguna manera, en esto tienen también un punto de
de coincidencia con algo de lo que ustedes están planteando, ¿no? Tal Claro. cual. Ahí me parece que, digo, donde sí hay una coincidencia es que, bueno, adentro de los votantes de Unión por la Patria no hay tanta unidad de concepción, ¿no? Como el apotegma del peronismo de unidad de concepción, unidad de acción, bueno, no estaría viendo tanta unidad de concepción. Claro. Es interesante porque también la verdad es que la consistencia es como un atributo que uno quiere, a veces cuando quiere traspolar de la ciencia a las opiniones de una persona situada, no lo puede hacer, no debería hacerlo, ¿no? Por ejemplo, estaba mirando la pregunta del estudio de ustedes, Daniela, donde hablan de, bueno, el combate al narcotráfico y donde una porción significativa de votantes de La Libertad Avanza, que hace de la libertad supuestamente su eje o su valor dominante, manifiestan estar dispuestos a ceder libertades a cambio de resultados, por ejemplo, ¿no? Lo cual parecería una inconsistencia, ¿no es cierto? Que ese propio frente tenga programáticamente la propuesta de ceder libertad. Hay muchos posicionamientos de Libertad Avanza que más que con la libertad están más vinculados a cierto autoritarismo, ¿no? Sí, eso es me claro. pasó en otro estudio de... Es un eufemismo, ¿no? Tal cual. Por eso la consistencia. De educación me pasó que ante la pregunta de, bueno, el acurado de acuerdo, no me acuerdo exacto cómo era, con la prohibición del uso de celulares en las aulas, el 80% de los votantes de Libertad Avanza estaban de acuerdo con la frase. Digamos, en definitiva era prohibir el uso de algo, ¿no? Iba en contra de la libertad claro. de esa acción. Entonces, me parece que pasa, y también pasa también hay otras cuestiones interesantes respecto a la Libertad Avanza, que también digo es positivo del contexto general, que si bien hay un pedido de mayor orden público, de mayor intervención o de mayor poder de la policía, de aumento de las penas, ¿no? Que podría haber como una tendencia más punitivista, por decirlo de alguna manera, también ante la pregunta de la libre portación de armas, que fue un tema de agenda, digo, por parte del propio Milei en los meses anteriores, el rechazo es absoluto, es el 71% de la población que no está nada de acuerdo con esa medida, un 14% que está poco de acuerdo, y esto, digamos, es tan contundente el desacuerdo que obviamente cuando lo segmentás también lo es hacia adentro de Libertad Avanza, y eso también me parece interesante, que no necesariamente algo que fue reflejado como, digamos, como una propuesta o como una idea tiene adhesión en los votantes de esa fuerza. Sí, cómo juega la ideologización, ¿no? En estas cosas como un velo también, ¿no? Ahí está la vieja idea de orden, que es otro de los tópicos que siempre es interesante medir qué significación le dan, ¿no? Estábamos mirando también otro punto que nos interesó del estudio, es que cuando hablamos de causas de discriminación, digo que saludablemente aparece cierta cuestión clasista, ¿no? En primer lugar, como motivo de... Acá vos al principio me preguntabas qué cosas me sorprendieron. Sí. Esta respuesta también me sorprendió, porque uno tiende a pensar, es más, fue parte de la discusión del cuestionario, sí. Bueno, no hagamos esta pregunta, si es obvio que todos van a contestar que no discriminamos, ¿viste? Como esta idea de no nos vamos a autopercibir discriminadores. Una cuestión de autoimagen. Un país de paz. Claro. Claro, y al contrario, digo, el 70% de los entrevistados afirmaron considerar que la Argentina es un país que discrimina, y la verdad que nos pareció muy interesante, sobre todo en ese 73%, que el 30% diga que una de las principales causas de la discriminación es una cuestión de clase. Digo, ¿no? Sí, eso en las aulas de escuelas primarias, por ejemplo, se venía viendo hace mucho. No solamente por características físicas, que es el a priori que todo el mundo da, de motivos de discriminación o de crueldad escolar, apareció la cuestión de clase con el empobrecimiento general durante el neoliberalismo, ¿no? Se empezó a ver en las aulas. Que ahora se haya extendido a una opinión social es interesante, pero si vos querés más curioso, me pareció que en un espacio de polarización digan que discriminar por cuestiones políticas es el 2% nada más. Cuando todos sabemos muy bien cómo arden las mesas de fin de año
Bueno, nosotros no sé si vieron en la primera tanda del informe, que nos pareció súper interesante, habíamos hecho 2 preguntas. Si podrías estar en pareja con alguien ideológicamente opuesto a vos, y otra también, en relación a las relaciones personales y la política. Cuando vos mirabas las respuestas, digamos, absolutas de cada una de las preguntas, quizás no superaba el 40%. Ahora, si creábamos una nueva variable, que era polarización en las relaciones personales, y veíamos que al menos habían contestado que a alguna de las 2 cuestiones le limitaba la vida, lo ideológico, digamos, lo partidario, por arriba del 55% su vida estaba condicionada por el posicionamiento ideológico. Pero claro. Entonces, como a simple vista no parecía tanto, pero cuando unías las respuestas, digamos, cuando creamos ad hoc esa nueva variable de polarización y relaciones personales, nos pareció bastante significativo. Ese es el tránsito que siempre nos abre o alguna preocupación o alguna esperanza, porque, a ver, viste, cuando la pregunta es un poco general, por eso digo, imaginemos hipotéticamente una pregunta así genérica. ¿Vos pensás que el grueso de las empresas de servicios públicos tienen que ser del Estado o privadas? Tal vez en un pensamiento abstracto le gana cierta... vaya a saber ahí qué motivaciones hay, digamos, ¿no? Trayectorias, exposición a discursos, esa propia ideologización que no se autopercibe porque es disfrazada de sentido común, un montón de cosas. Ahora, cuando la pregunta a veces dice, pero el agua, AISA, ¿tiene que ser del Estado y aerolíneas? ¿Viste? Ahí empiezan las marcas que también abren todo otro ecosistema de emotividades y de significaciones, ¿no? Ahí a lo mejor se alinean de otra manera. 2 cosas. ¿Qué pensás? Pasa por la positiva y pasa por la negativa también. Digo. A ver, ¿cómo es eso? Claro, depende, para mí también tiene que ver cómo determinados temas se transforman o no trincheras del debate y del discurso político. Por ejemplo, si vemos en los datos del estudio todo lo que tiene que ver con agendas y posicionamientos, el lenguaje inclusivo, el lenguaje inclusivo, el tema, el aborto y demás, porque el aborto tiene sus niveles, pero los altos niveles de rechazo lo tienen los votantes de Juntos por el Cambio y de Libertad Avanza. Claro. Y si vos ves los posicionamientos de Libertad Avanza respecto a la mayoría de las agendas, las que no son las militadas, digamos, las agendas no militadas como eutanasia, adopción homoparental, alquiler de vientres y demás, tienen niveles de acuerdo mucho más altos, hasta te diría más altos que Unión por la Patria, que en las agendas que se transformaron en trincheras del debate público. Por eso, a ver, hola, bienvenidos, la ideología existe. También hace su juego, ¿no? Claro, más allá de la opinión o de lo valorativo de fondo. ¿A vos te parece que en este contexto, o por lo que ves, sobre todo en el primer estudio sobre valores democráticos, te parece que en el escenario de polarización hay conductas simétricas o hay una radicalización de alguno de los polos? En términos de izquierda-derecha, por ejemplo. Hay una cancha inclinada hacia un proceso de mayor derechización. Y lo vemos viendo no solo por el estudio, me parece que la Argentina es un renglón de un proceso internacional donde también esas derechas empiezan a tener discursos menos vergonzantes, ¿no? Y también ponen en agenda estos temas y por eso también los medimos de algún punto. Es como empiezan a estar otros debates en juego. Lo que en relación a la democracia, a nosotros sí lo que nos parecía importante es que, creíamos que en todo el estudio la democracia es el mayor de los consensos, también se relaciona con lo que decías recién. Cuando preguntamos qué importante es para usted vivir en un país que se gobierna democráticamente, casi 9 de cada 10 argentinos dicen que es muy importante. Ahora, cuando empezás a rascar un poquito más en profundidad y preguntás ¿qué tan democrático considerás el país? Es importante la democracia, pero no me parece tan democrático este país. Y cuando empezás a hacer un poquito más de zoom y a preguntar si prefieren una democracia a cualquier otra forma de gobierno, si en algunas circunstancias si un gobierno es autoritario puede ser preferible a uno democrático, ahí empiezan a haber matices
y por eso también en ese caso construimos una variable donde nos dimos cuenta que los demócratas puros eran arriba del 50%, pero que tenías un porcentaje más pragmático, es decir, que estaría dispuesto a que un gobierno se termine antes por su mala gestión, o indiferentes, que no les importa tanto la democracia. Sí, entonces, sí, perdóname, te interrumpimos. No, iba a eso. Lo que digo es que a priori, cuando las respuestas después, como las empezás a trabajar un poco más y empezás a analizar un poco más en profundidad el conjunto de los posicionamientos, bueno, aparecen los matices, y me parece que eso es lo interesante. Si tensás valores con eficacia, hay muchos que estarían dispuestos a no seguir esos valores que dicen, con los que dicen comulgar, ¿no es cierto? Una situación casi de principado, ¿no? Donde se juzga por la eficacia, se juzga por los resultados, aunque sea apartándose de lo políticamente correcto. Esto de la eficacia que decís, a mí como todo, cuando Sí. te llega un estudio, Martín hace opinión pública, es un gran analista, cuando te llegan los estudios siempre tenés como una primera impresión, más allá que después los empiezas a laburar un poco más, y a mí la sensación general de todas las dimensiones que me había dado en una primera instancia era como un pedido de orden, ¿no? Claro. Como orden en las distintas dimensiones. Y ese orden iba vinculado a la eficacia, una seguridad que no funciona, por eso padezco la inseguridad, una economía que así no va, entonces prefiero patear el tablero, como hay una cuestión también que está vinculada a ese desencanto y un pedido de ordenarme estas cosas porque no funcionan. Bueno, tiene un trasfondo de esa eficacia. Claro, pasa que también es otro significante que hay que especificar el orden, porque te acordás, por ejemplo, en la campaña de Unidad Ciudadana del 2017, cuando decía el ajuste nos desordenó la vida, eso entiendo que estaba tomado del libro de Wendy Brown sobre las consecuencias del neoliberalismo, ¿no? Hay un orden que no es necesariamente conservador, que es el de una sociedad bien ordenada, si vos querés, como decía Rawls, ¿no es cierto? Con un criterio ordenado en términos de equidad. Entonces hay un orden cuando tenés un trabajo, cuando podés planificar un ahorro, un aumento razonable de los precios pero que está bajo control, cuando podés disponer de tiempo libre. Eso también es una sociedad ordenada, no es necesariamente represiva, pero acá es otra idea que... Digamos que ahí ha habido un triunfo cultural de la derecha en transformar el significado de la palabra orden exclusivamente, ¿no?, en una cuestión punitiva o exclusivamente vinculado a las cuestiones de seguridad. Claro, desordena el piquete, pero un endeudamiento masivo en 2 años no desordena. No desordena, claro. Pero ahí, como dice Martín, hay una apropiación, de la palabra orden, y esa palabra orden construida a través de un sentido. Ahora, también, y me parece interesante marcarlo, porque a veces esas etiquetas simples no terminan de describir la profundidad de las percepciones, de los posicionamientos de la opinión pública, porque una etiqueta podría ser hoy de leer el estudio y de decir, se quiere una retracción del Estado, como el Estado ya fue, y eso no es lo que te dice el estudio. Lo que te está marcando es una percepción de una necesidad de un ordenamiento por parte de ese Estado, de un control por parte de ese Estado de las cuestiones en las cuales hoy hay desencanto, que son la económica, que son la seguridad, pero cuando les preguntamos a los entrevistados si estarían dispuestos a resignar libertades individuales por el combate al narcotráfico, porque los militares tengan, un ejercicio mayor en el uso de la fuerza, mayoritariamente es negativa la respuesta. Por eso nosotros ahí en la web y en el análisis que hacíamos del informe decíamos, no es un leviatán, en el sentido que no es volvamos al estado de naturaleza de todos contra todos. Es un estado que se haga presente, pero para regular ciertas cosas que hoy están generando malestar. ¿Dónde lo puede ver la gente el estudio? Si querés decirlo, si alguien ahora quiere buscarlo en internet, porque lo difundiste públicamente. Dale, la web es pulsar.uva.ar, y ahí, más allá que hay otras cosas del observatorio, pueden encontrar la primera y la segunda parte del estudio, y seguramente subiremos la tercera. Daniel, ¿hay algo de este estudio que te parezca que no te hayamos preguntado y que vos digas, es importante que lo conozcamos? ¿Nos quedó algo? No, creo que no, que más o menos hablamos de todo.
Y me parece, y se suma una cosa de lo que estamos terminando de procesar para lo de adelante, en relación también que tiene que ver con el Estado, con lo económico. Hicimos preguntas respecto a lo económico y bueno, esta idea de Estado que gasta mucho y demás. Y lo que estamos viendo en líneas generales es que sí hay una percepción de este Estado deficitario, pero que está más adjudicada, digamos, la culpabilidad o el problema al gasto político, pero que, por ejemplo, hay valores o cuestiones, derechos como la salud y la educación, que hay consensos mayoritarios y que en las tres fuerzas, arriba del 80%, sostiene que esos lugares no los tocaría, no los recortaría. Digo, hay cuestiones que están en el ADN de los argentinos que podrían ser una luz positiva, digamos, ¿no? En este contexto. Sí, claro, mantener derechos pero que gaste menos. Sí. En realidad todo gira alrededor de la eficacia, ¿no? Digo, que es algo que veníamos desmenuzando. Menos. Sí, sí. Yo digo como cierre, porque no sé si lo escuchaste, porque creo que estábamos hablándolo antes de llamarte. Queríamos volver a destacar y a volver a valorar el hecho de que la Universidad de Buenos Aires intervenga con este tipo de estudios en el debate público. Que es algo que me parece, nos parece muy, muy importante. Lo había dicho Martín antes de que te llamáramos, no sé si lo escuchaste, lo queríamos decir al aire para que vos también lo escuches. Bueno, gracias. Está bueno y aparte, digo, lo último que aportaría en relación a eso, que me parece que está bueno que encontremos los ámbitos de reflexión para hacernos preguntas, digo. Nosotros no pretendemos tener con una encuesta todas las respuestas, pero sí poder empezar a repreguntarnos, a pensar y a dar más espacio de reflexionar que la arbitrariedad del algoritmo y el titular para los medios, ¿no? Que a veces es bastante pobre, complejo para comprender los procesos sociales. Sí. Daniela Barbieri, muchas gracias por esta entrevista con Caput. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a ustedes. Un beso grande, Martín. Un beso grande. Chau, chau. Gracias. Vamos a escuchar una canción que elige Loza. Se le soltó.
para su celo moro. Y ahora mira crecer las flores desde abajo. Qué tema pusiste, Loza, ¿eh? Tranquilo. Está bien. Bueno, después del programa que tuvimos, la entrevista. Bueno, habitualmente para despedirnos de este programa hacemos como unas dedicatorias, Loza. Un día te vamos a dedicar a vos, Loza. No, porque Algo. él está muy bien, no Él necesita mejorar. Por eso. A los que están más preocupados por ingenierías sofisticadas electorales en lugar de tratar de sintonizar con lo que la gente pide a gritos, ¿a esos qué le decimos? A los que hacen diagnósticos de salud de las personas, psicodiagnósticos o hemogramas por televisión, a los que piensan que las ineficacias en el gobierno no tienen consecuencias electorales en los distritos, por ejemplo. ¿Qué le decimos, Loza? Que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren.